Bueno, sigo con el video, me quedé sin memoria en el celular, entonces pasamos a otro formato de grabación y a otra habitación. Bueno, el segundo punto del trabajo práctico entonces se propone trabajar sobre el texto de Enrique Sánchez Ruiz. En general hubo muy buena comprensión de ese texto, me parecía importante marcar una cosita conceptual para pasar después a la propuesta como más práctica que yo les hice. Cuando el autor habla de lo político, ¿sí? y habla de la comunicación como fundamento de lo político, él está pensando en lo político no como un partido político, entonces la comunicación es la base del partido, o la comunicación es la base solo del Estado. ¿Sí? La política se refiere a la gestión de la vida en común, ¿sí? De lo que nos une, a la organización de lo social. ¿Sí? Entonces, por eso la comunicación es inherentemente social, dice el autor, y está en la base de la democracia y de la política porque para organizarnos y convivir necesitamos comunicarnos de algún modo. Incluso previo al lenguaje había comunicación, ¿sí? Había formas en las que se reconocían los roles en una comunidad o en un grupo humano, etcétera, ¿sí? Entonces, partiendo de esa idea, yo les proponía, bueno, pensemos la comunicación en la democracia y en la dictadura, ¿qué vemos en relación a esas formas políticas? Algunos pusieron, me interesaba recuperar que en la dictadura no había comunicación. Y en el sentido estricto en el que tomando a este autor diríamos eso no es correcto. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, en la dictadura la comunicación es vertical. Había un órgano central del cual emanaba toda la comunicación oficial. O podríamos decir, como hacen muchos de ustedes, haciendo hincapié en la libertad de expresión. No estaba habilitada la comunicación de todo, no se podía decir cualquier cosa en cualquier lado. ¿Sí? Esa sería otra faceta de la comunicación en dictadura, pero comunicación sí había en la dictadura. De hecho, una gran tarea es caracterizar cuál era la comunicación en la dictadura, ¿sí? Entonces, teníamos un Estado autoritario, entonces de donde emanaban órdenes, la comunicación como una comunicación que obligaba, ¿sí? Una comunicación basada en el miedo, en la regulación, en la censura, ¿sí? En la falta de libertad de expresión, que eso muchos de ustedes lo dijeron. Una comunicación que había prohibido los órganos deliberativos. Deliberativos quiere decir donde se delibera, donde se debate. Entonces, por ejemplo, el Senado, la Cámara de Diputados o la legislatura provincial serían órganos deliberativos. Esos se eliminaban. ¿Sí? Podríamos, por ejemplo, hablar de que en la dictadura se prohibían otros espacios de comunicación, como los partidos, como los sindicatos, como los centros de estudiantes, como espacios culturales. Entonces podríamos decir, bueno, había una comunicación fuertemente estructurada desde el Estado hacia abajo, ¿sí? Se atomizaba, es decir, se dividía, la comunicación se particionaba, entonces solo había grandes medios y no había mucho en el medio, sino intermedio, digamos, como esto, como grupos, espacios colectivos, organizaciones, ¿sí? Toda esa franja de la comunicación pasa a la clandestinidad, no deja de existir, ¿sí? Pero al estar prohibida se da otras formas de comunicación. Esa densidad, ¿sí? Esa espesura de la idea de la comunicación está en la base de lo político, es interesante pensarla. Y también me parecía importante pensar la democracia y decir, bueno, en la democracia tenemos otra forma, otro esquema de comunicación. Muchos de ustedes hablaron de la comunicación pública, ¿sí? Entonces, los ciudadanos queremos y debemos saber qué hace el Estado con nuestros recursos, qué se debate en la legislatura o en el Senado o en la Cámara de Diputados, qué decisiones toma nuestro presidente, esas decisiones deben ser comunicadas y accesibles a todos. Se multiplican los espacios de comunicación directa porque podemos tener organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, espacios artísticos, etcétera, ¿sí? Entonces se supone que hay una comunicación distinta. No quiere decir que en la democracia todo esté permitido, ¿sí? Seguramente, y hay colegas que estudian lo que no es posible decirse en la democracia, por ejemplo, lo que está como por fuera de lo decible. Pero bueno, eso sería como ir muy, muy fino. Eso un poco.
me interesaba recuperar esta idea de que en la dictadura también hay comunicación, ¿sí? Uno de ustedes recuperaba una frase que seguramente trabajaron en el ciclo introductorio, que es: y es imposible no comunicar. Y justamente lo que Sánchez Ruiz nos dice es: sea cual sea la forma de organización, la comunicación está en la base, ¿sí? Bueno, me parece que de este punto nada más. Y el tercer punto lo voy a retomar muy brevemente. Muchos de ustedes lo trabajaron muy bien. En este punto fue en el que más encontré una falla tal vez de interpretación de la consigna, que fue que muchos escribieron solamente qué cambió en la cuarentena. Que no me parece mal, porque la verdad que esta modalidad de educación y esta realidad que estamos viviendo es muy intensa, muy distinta para todos nosotros y nosotras. Entonces, si nos subsume la realidad, si nos gana la sorpresa de ver lo que estamos viendo, no me parece mal. La propuesta de la consigna, sin embargo, era recuperar algunos conceptos de los autores. Autores que eran varios, ¿sí? Porque teníamos la compilación de Cecilia Magadán, que como yo les explicaba en la guía de lectura, es una compilación porque junta pequeños textos de distintos autores consagrados para hablar de un mismo tema, ¿sí? Esa autora compila textos que hablan de la comunicación interpersonal. Entonces cada autor nos permite pensar la complejidad de la comunicación interpersonal y cara a cara desde lugares distintos. Entonces muchos de ustedes recuperaron, por ejemplo, la idea del barrio como espacio de comunicación y cómo eso cambió. Las prácticas que se pierden en este contexto, prácticas bien propiamente barriales como hablar con el vecino, quedarse charlando con la kiosquera o con el despensero, hoy no se pueden hacer, ¿sí? La distancia social, el darse un abrazo, los rituales de apertura y de cierre, ¿sí? Que no solo no se pueden hacer, sino, algunos de ustedes decían, están mal vistos, ¿sí? Han cambiado su significado, ¿sí? Lo que antes estaba bien visto como un saludo afectuoso, por ejemplo, darnos un abrazo con un amigo, con la vecina, hoy no solo no se hace, sino que está mal visto, ¿sí? Entonces su significado ha cambiado. Hoy parece peligroso darse un abrazo, ¿sí? Otros de ustedes hablaban de el barbijo como un artículo que también comunica y que incluso, decían algunos de ustedes, modifica la interacción de los gestos. Ya hay una gran parte, al haber una gran parte de la cara que ya no vemos, hay una gran parte de los gestos compartidos en la comunicación que no vemos, entonces que no comunicamos. Hablaron muchos de ustedes de la proxémica, este estudio de las distancias, de los cuerpos y de las cercanías, y decíamos, bueno, el nuevo mandato es la distancia, ¿sí? Estar a 1,5 metros o 2 de los otros. Otros hablaban de la ciudad y de esta ciudad, de esta nueva ciudad vacía, de las calles vacías. Bueno, ese punto estuvo bastante bien logrado. Quienes comprendieron que lo importante era retomar conceptos de los autores para analizar la realidad que estamos viviendo. Para cerrar solamente quería contarles como algunas pistas más metodológicas. En general, es importante que cuando ustedes toman las palabras de los autores tal cual están en el texto, lo citen, lo que se llama citar. ¿Qué quiere decir? Ponerlo entre comillitas en su texto. Como dice Halliday, ¿sí? Que es uno de los autores de la compilación de Cecilia Magadán, como dice Halliday, tal cosa, ¿sí? Como dice Torrico Villanueva, abren comillitas, tal cosa. Y es un buen ejercicio tratar ustedes de decir lo que los otros dicen con sus palabras, con sus propias palabras. Porque si ustedes se imaginan el día que nos volvemos a ver y que tengamos, por ejemplo, un final en la facu, ustedes se van a sentar y una pregunta va a ser, bueno, ¿cómo define Sánchez Ruiz la relación entre la comunicación y la política? Ahí va a ser el desafío de ustedes escribir con sus palabras las ideas de otro, que son en este caso de Sánchez Ruiz. ¿Por qué? Porque ustedes no son una máquina de memorizar, entonces no se van a poder memorizar textualmente todo el libro. Es decir, bueno, Sánchez Ruiz plantea que, y lo van a decir con sus palabras. Esa distinción, cuando ustedes están haciendo trabajos domiciliarios, está bueno. Cuando ustedes usan las palabras tal cual, comillitas. Y si no, las palabras son de ustedes, que es un buen ejercicio. Bueno, eso nada más. Repetirles que les agradezco mucho el esfuerzo puesto en el trabajo. La guía de lectura y el trabajo práctico de la unidad 2 ya están disponibles. Vamos a hacer el mismo formato. La guía está escrita y pensada para acompañarlos a ustedes en la lectura de los textos.
Cualquier duda, yo estoy en el aula virtual. Tenemos 2 semanas para hacer este trabajo práctico. Especial atención a quienes no entregaron este trabajo práctico 1 para no perdernos. Y bueno, más allá de las distancias y de la frialdad de este formato, que me imagino que a ustedes les cuesta y a nosotros también, porque somos docentes que estamos entrenados y que sabemos enseñar en el aula, en el cuerpo a cuerpo, en el cara a cara, compartiendo las emociones y las risas y el vernos todos, el vernos recíproco. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Así que, bueno, nada. Estamos a disposición a través del aula virtual para lo que ustedes necesiten, para sus consultas y para acompañarlos en lo que sea. Un beso grande.